Buenos días amigos, amigas. El tema de hoy quisiera centrarme en una estructura que es frecuente en inglés y que no se usa en español. Y le voy a llamar los modificadores. Por ejemplo, aquí vemos unos casos. A snowman, college students, a king-size bed. Aquí, en estos casos, el sustantivo importante es este, que está modificado por esto. Por eso, cuando lo traducimos al español, es forzoso decir un hombre de nieve. Estudiantes de la universidad. Aquí voy a hacer una pausa para decir que college en español es más universidad que colegio, porque la palabra colegio en español generalmente se refiere al colegio de primaria, es decir, a la escuela primaria, ese es el colegio. Los niños van al colegio, pero los muchachos grandes van a la universidad. Sin embargo, como esta palabra se llama en lingüística un falso cognado, college no es lo mismo que colegio. College es universidad. Y por lo tanto, esta expresión, college student, se traduciría como estudiantes universitarios o estudiantes de la universidad. Lo mismo tenemos aquí con a king size bed. Lo importante aquí es una cama. Esta es la cama y este es el modificador. Aquí están los modificadores. Entonces, lo importante es cama, pero ¿qué tipo de cama? Es una cama de tamaño king o de tamaño muy grande. Nosotros en español ya hemos adoptado la palabra king para referirnos a la cama de tamaño más grande que hacen. Y esto es cama de tamaño king. Lo mismo aquí, tenemos una reunión, meeting, esta es la que importa, pero el modificador es este. Y tenemos entonces una reunión de 5 días. Se fijan ustedes que siempre este modificador en inglés va antes y el modificador siempre en español va después. Por ejemplo, aquí inclusive tenemos dos modificadores. Glass teacups. Tazas, porque no son copas. Las copas en español, este es también un falso cognado. Copas en español son goblets, para beber vino. Pero lo que se bebe, en donde se bebe el café, es en una taza, o el té. Entonces, tazas de té de vidrio, porque hay que ir hacia atrás para encontrar el modificador. Music room, cuarto, habitación, salón de música. Y aquí tenemos uno un poco más largo. A spider silk protein gene store room. ¿Se fijan cuántos modificadores tiene esta palabra? Room es el importante. Room es el sustantivo aquí
Y todos estos son modificadores de room. Store, gene, silk protein, inclusive silk protein es modificador silk de protein. Y spider. Todos estos son modificadores de este. Por eso cuando están los traductores que están haciendo traducción oral, tienen que esperarse a oír toda la frase para poderla traducir, porque el que está hablando va a usar esta estructura. Y en cambio, en español siempre vamos a comenzar por esta y después los modificadores. Entonces aquí, storeroom, eso es bodega. Y después, silk protein gene, gen de proteína de seda. Y luego spider, una araña, ¿verdad? Una araña. Entonces, todos estos modifican este room. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a traducir? Una bodega en donde hay genes de proteína de seda de las arañas. ¿Se fijan qué complicada estructura es esta? Todos estos modificadores son solo para estos. Aquí tenemos otra, current fiscal year. No podemos comenzar por el corriente fiscal año. No, eso no se dice en español. Tenemos que comenzar por el año fiscal en curso. El año fiscal de esta temporada es en curso. Entonces, amigos, hay que fijarnos muy bien en cómo está estructurada la frase para poder traducir correctamente. Porque de otra manera, si comenzamos traduciendo los modificadores, no se va a entender en español. O si comenzamos usándolos, inclusive oralmente, no podemos decir eso. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que aquí en inglés las estructuras son completamente distintas. Por ejemplo, también aquí tenemos otro caso. A job interview. Es decir, una entrevista para un trabajo. Una entrevista de trabajo. Generalmente, como no son adjetivos, estos son sustantivos, se usa la preposición de para unirlos con el sustantivo. Por ejemplo, en el caso a job interview, no tenemos un adjetivo para interview, entonces tenemos que usar la preposición de. Y entonces decimos una entrevista de trabajo. Otro ejemplo es music room, que es más o menos el caso de este storeroom. Music room, el cuarto de música, el salón de música, la habitación de música. Entonces, siempre la preposición de, amigos, siempre la preposición de es la que nos hace hacer una estructura correcta. Voy a dar unos cuantos ejemplos más y pasaremos después a un tema muy interesante que quiero tratar aquí. Por ejemplo, a bright blue sky. Aquí tal vez sí podamos usar un adjetivo. Por ejemplo, un cielo luminoso, un cielo azul luminoso.
Allí probablemente no necesitamos usar la preposición de, porque tenemos los adjetivos allí a mano que corresponden. De modo que antes de traducir, amigos, hay que fijarnos en qué estructura estamos oyendo o viendo, para que podamos traducirla con corrección. Y ahora quiero comentar con ustedes una cosa muy interesante, que es cómo el inglés pues se ha derramado, difundido, extendido por casi todo el mundo y se ha convertido de una cierta manera, en lo que podemos llamar una lengua franca. Decíamos que el inglés se ha extendido pues prácticamente en todo el mundo, y muchas veces cuando uno va a un país extranjero cuya lengua no conoce, si usa el inglés, casi siempre habrá alguien que pueda hablar inglés, tal vez no muy bien, pero lo suficientemente bien como para hacernos entender. Esto se llama lengua franca, es decir, es una lengua que en este caso no tiene fronteras bien delimitadas, realmente no tiene fronteras. El inglés, como sabemos, es originario de Inglaterra, pero es en los Estados Unidos en donde se ha extendido, de donde se ha extendido para muchas partes. Bueno, no, hay que reconocer que también los ingleses hicieron su trabajo. En la India, por ejemplo, usaron, de ahí difundieron muchos términos y tomaron muchos términos de allí. Pero cuando uno sale fuera de su país, en los Estados Unidos o de México, de donde quiera que sea, puede usar el inglés. Y entonces esto es lo que se llama una lengua franca, es decir, una lengua que, como quien dice, no tiene fronteras delimitadas, no tiene fronteras exactas, puede usarse en muchas partes. Y debido a que se usa esta lengua franca, muchas palabras procedentes de otros idiomas también han entrado al inglés. Ahora me voy a referir precisamente a una de esas palabras, solamente una voy a hablar hoy, solamente de una voy a hablar hoy, que es la palabra blue jeans. Estos blue jeans que todo el mundo conoce fueron originalmente producidos durante los años 1800 y tantos, y fueron elaborados de esta tela gruesa, resistente, casi lona, para los trabajadores que estaban en los Estados Unidos trabajando en los ferrocarriles. Entonces veían los empleadores que los trabajadores gastaban mucho su ropa y no tenían ropa suficientemente adecuada. Entonces les decidieron hacerles una especie de overoles, porque el blue jean originalmente tenía peto y se abrochaba en los hombros. Pero el propósito no era que lucieran bien, el propósito era que duraran mucho, que fueran resistentes. Originalmente no eran azules, originalmente eran cafés. Esto lo diseñó un señor
Levi Strauss, judío, que de dónde se toma la palabra Levi's, porque él era Levi, ¿verdad? Él era Levi Strauss. Ay, Dios mío. A ver, Levi Strauss, creo que sí. Levi Strauss. Y entonces, esta palabra la pronunciaban Levi, y entonces a los pantalones se les empezó a decir Levi's. Pero su primer nombre que se usó fue denim. Denim no representa el pantalón, sino el tipo de tela. Denim es la tela en sí misma. ¿De dónde viene denim? Denim viene de Nîmes, que es donde fabricaban estos pantalones, población de Francia. Pero no terminó aquí la historia. Estos pantalones venían en barcos, porque no había, en 1800 y tantos, todavía no había aviones y mucho menos para una carga tan pesada. Entonces se les llamó blue de jeans, que es la palabra jeans es en español Génova. Génova, la ciudad italiana de Génova, que es muy probablemente la que le dio el nombre de jeans, porque era blue de jeans, es el color que aquí en esta ciudad les proporcionaban para ese tipo de tela, porque el color marrón no les gustó. Y entonces se escribe también así a veces, blue jeans, que trata de reproducir esto, pero que ya se alejó mucho de esta palabra, ¿verdad? En México generalmente se les dice de mezclilla. En Puerto Rico yo he oído con frecuencia que se les dice maones. Esto no lo he investigado todavía por qué. Levi's, ya he dicho que Levi's pues es una palabra que se usa mucho, pero proviene de Levi Strauss. Mezclilla, bueno, ya habíamos puesto mezclilla, y blue jeans, que es tal vez el término genérico más popular, pero también se les llaman pantalones vaqueros. En España generalmente se les llama vaqueros, porque también fueron los vaqueros los que usaron esto. De modo que esta palabra, amigos, esta palabra tiene una historia muy larga. Fue originalmente, como he dicho, usada como ropa de trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de Europa, trabajadas principalmente por mujeres, porque los hombres se habían ido a la guerra, se pusieron a trabajar en la elaboración de estas telas para hacer los blue jeans, y además los reforzaron, cosa que este no tiene, pero los reforzaron aquí en las costuras estas, que tal vez las puedan ver, con unos remaches de cobre para que no se fueran a desgarrar fácilmente. De tal manera que los blue jeans duraban muchísimo. Y además
les gustaban porque siendo de principalmente algodón, ahora ya les ponen spandex, les ponen muchas otras fibras sintéticas, pero originalmente eran única y exclusivamente de algodón y también servían como tela para hacer carpas, para que durmieran los obreros. Bueno, a partir de los años 70, cuando vino la revolución estudiantil muy intensa, bueno, realmente comenzó en el 68, en Francia, pero se extendió posteriormente a todo el mundo. Y en Estados Unidos pegó muy fuerte esa revolución estudiantil. Y una de las características que tuvo esa revolución estudiantil fue que los estudiantes usaban estos blue jeans casi exclusivamente y eran una forma velada de protesta. Es decir, yo me pongo el pantalón más corriente del pantalón que usa el obrero. Yo no me pongo pantalones de casimir, no me pongo pantalones finos, yo ando como anda el pobre. Pero con el tiempo, estos blue jeans se fueron haciendo generales, se empezaron a vender en todo el mundo. Los franceses los compraron y los compraron los italianos, y al llegar a los italianos, amigos, los italianos con ese sentido que tienen de la estética tan desarrollado, vinieron a usar un estilo que entonces vino a ser, el blue jean vino a ser una prenda de marca, una prenda elegante, una prenda fina, y por lo tanto, lógicamente, subió inmediatamente de precio, ¿verdad? Porque los blue jeans originales pues costaban muy poco, pero después cuando te compras unos blue jeans italianos, pues ya me dirás cuánto cuestan. Son más caros y además pues te los venden en todo el mundo. Entonces estos blue jeans vinieron a ser usados no solo por los jóvenes, sino también por los adultos, y no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y ahora, a donde quiera que vaya uno, encontrará blue jeans por todas partes. Inclusive han dado en hacer blue jeans y ponérselos con saco y corbata para ir a una fiesta. Los blue jeans los consideran dignos de una fiesta. ¿Por qué? Porque les cuestan un dineral si son de marca, ¿verdad? Son de diseñador. Bueno, ahora hay otro desarrollo de los blue jeans, que es el de deshilacharlos. Los blue jeans, como son de tela gruesa que no suele expandirse, entonces sobre todo los jóvenes han decidido deshilacharlos. Bueno, más bien no deshilacharlos, sino comprarlos ya deshilachados, porque eso tiene mucho chiste. Los compran deshilachados para que les dé más oportunidad de doblar, por ejemplo, la pierna. Los deshilachan en las rodillas, por ejemplo. Ahora, de ahí se ha dado todavía un brinco más y se han deshilachado en lugares muy sexys. Y de ahí hemos llegado al punto en que estamos hoy, en que algunas chicas compran o hacen unos blue jeans deshilachados en la parte de atrás, muy significativa,
para que al moverse se vea un trocito, aunque sea ligero, de su piel. Esto ha venido, como digo, a ser una muestra de rebeldía, inclusive de coquetería, pero una señora ya mayor y muy respetable, pues no se pone esos pantalones, pero sí se puede poner los blue jeans que no tienen rasgaduras, que no están deshilachados. Esta prenda además ha venido a ser más frecuente entre los hombres todavía que entre las mujeres. De manera, amigos, que esta prenda, que originalmente, como dije, salió para obreros, para trabajadores, ha tenido una historia muy larga y cualquiera de estas palabras puede servir para traducirla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para traducirla hay que ver a quién va dirigida. Si va dirigida a los mexicanos, pues se prefiere el término mezclilla, pantalones de mezclilla. Pero si se va dirigida a los españoles, se prefiere el término vaqueros. Es decir, cualquiera de estos sirve para traducir blue jeans. Bueno, amigos, espero que con esto hayamos tenido una pequeña cápsula lingüística histórica. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente video.